y es mi deseo pues que este tema pues sea de gran ánimo para cada uno de nosotros. De hecho, el nombre, la bendita esperanza, es un, es un nombre que ya no, nos habla de evangelio, nos habla de buena noticia. Así que la segunda venida de Cristo es la buena noticia que todos esperamos, todos los creyentes estamos pero deseando. Yo no sé si ustedes los que desean la segunda venida de Cristo, pero yo soy de los que la deseo y todos los días me lo repito. Señor, ¿cuándo es que tú vienes a buscarnos? Ven pronto, rápido, que ya queremos irnos contigo. Así que yo quiero animarlos a ustedes a compartir el Evangelio, porque la Biblia dice que cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Si todos nos animamos a predicar el Evangelio, pues yo creo que prontamente estaremos en casa, porque el Evangelio es exponencial. Quiere decir que si yo le predico a tres y esos tres le predican a otros tres cada uno de ellos, y esos otros tres, ¿verdad? Esos otros nueve le predican a otros tres, entonces cuando venimos a ver, pues le estamos dando la vuelta al mundo con el plan de salvación. Así que quiero animarlos a ustedes a abrir sus grupos. Si necesitan algún apoyo de parte nuestra, por favor, contáctenos. Pueden hablar también con Jorge, que coordina obviamente todo el tema de los grupos. Si necesitan algún soporte, si necesitan las presentaciones, si necesitan saber cómo se inicia, cómo se estructura una plataforma de Zoom. O sea, todo eso lo tenemos disponible. Tenemos incluso videos hechos para que los hermanos puedan conocer un poquito de la tecnología. Si usted se siente un poquito temeroso, no tenga miedo. Tírese al agua a nadar, que el Espíritu de Dios pues lo va a acompañar en la predicación de la palabra de Dios. Así que quiero, como cada noche, pues orar para dar inicio a nuestro estudio. Querido Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu evangelio. Gracias por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, nosotros no tenemos manera de agradecerte lo que tú hiciste por nosotros y lo que tú haces en nosotros. Yo quiero pedirte, oh Dios, de manera especial, en el nombre de Jesús, que una doble porción de tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro. Que tu palabra, oh Dios, nos toque de manera especial. Que este tema que es la esperanza de todo creyente, recibir, oh Dios, en las nubes de los cielos, pues sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de nuestros familiares. Guíanos, oh Dios, en el estudio de tu palabra. Que tu palabra nos anime, nos dé una nueva esperanza, nos dé una nueva confianza, y que cada día, oh Señor, nosotros podamos depender completamente de ti y podamos ese día glorioso unirnos contigo en las nubes de los cielos para vivir para siempre a tu lado. Gracias, Padre querido. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros en el día de ayer, pues estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo. En el de ayer, no, en el viernes, ¿verdad? Estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo y vimos que por medio del Evangelio, haciendo un pequeño resumen, nosotros tocamos el hecho de que por medio del Evangelio Dios me salvó de la condena del pecado. Quiere decir que el Evangelio es un proyecto de varias fases. La primera fase es una fase pasada. Cristo pagó el precio de mi redención. Yo no estuve presente, yo no se lo pedí, no participé en la cruz, no le pedí al Señor que mandara a Cristo para pagar por mis pecados. En realidad, toda esta labor Dios la hizo en nuestro favor, incluso antes de nosotros nacer. Entonces, la cruz nos justificó. El Evangelio me salvó entonces de un problema que ya yo iba a presentar cuando naciera. Quiere decir que yo puedo decir que yo fui salvado de la culpa y el castigo del pecado a través de la cruz de Cristo. Y hemos llamado a esta primera fase del Evangelio justificación, y esta justificación nos es acreditada por fe cuando creemos en ella. Usted no tiene que pagarla, no tiene que portarse bien, no tiene que buscar dinero, es gratuita y es por gracia, es gratuitamente
por la gracia de Dios. O sea, es doblemente gratis. Y cuando yo la acepto por la fe, Dios entonces me asigna su justificación o su perdón. Lo único que tengo que hacer es desearlo. Yo deseo la salvación, entonces el Señor viene y me la oferta. Y se hace efectiva esta justificación al momento que uno cree en Jesucristo como el Salvador personal. Al momento que yo creo en Cristo, Cristo es el Evangelio, Cristo es la buena noticia, Cristo es la salvación. Cuando yo recibo a Jesús en mi vida como mi Salvador personal, entonces esta salvación está ya disponible para mí solo por creer. Una vez yo he creído, pues obviamente yo voy a dar un testimonio público de que eso es así, pero no a la iglesia solamente. Yo le voy a dar un testimonio público al universo. Yo le voy a decir a todo el universo que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal, y eso lo hago público a través del bautismo. Entonces, en este momento hemos dicho, a través del estudio, hemos visto cómo Dios lo ha enseñado en su palabra. Dios hace dos cosas: perdona mis pecados, me lava mis pecados. El bautismo es un símbolo de limpieza, de un lavado total. Por eso la persona es sumergida completamente. Nosotros no creemos en el bautismo de los niños, porque obviamente la estructura, y lo vamos a ver un poco más adelante cuando concluyamos el programa en un tema especial que hacemos para esto. El bautismo de los niños lo que trata es de quitarle al niño la culpa por el pecado original, pero Dios no nos culpa por nacer. Dios no nos culpa de iniquidad. También lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Sencillamente somos lavados cuando somos bautizados, somos sumergidos, somos enterrados y somos resucitados en Cristo Jesús. Dios lava nuestros pecados, nos limpia de todo pecado y ahora coloca a su Espíritu Santo como un regalo a morar en nosotros. Tampoco yo tengo que comprar el Espíritu Santo, no tengo que hacer nada especial, sencillamente aceptarlo, recibirlo, estar dispuesto a hacer su voluntad y a dejarme guiar por él. Entonces ahí inicia, en el bautismo inicia la vida cristiana. Entonces el Evangelio, por medio del Evangelio, Dios me está salvando. Una vez soy bautizado, ahora empieza un proceso de Dios salvarme en el día a día del control y el señorío que el pecado tenía sobre mí. Ese poder que el pecado tiene, de manera tal que yo, conociendo incluso lo que es correcto, tiendo a transgredir la ley de Dios y ofender a Dios, entonces ahora el Espíritu Santo, a través del proceso de la santificación, me salva del poder que el pecado ejerce en mi vida. Entonces yo puedo declarar que yo estoy siendo salvado, en mi experiencia como cristiano, del poder y la esclavitud del pecado. Si bien la justificación por la fe, la primera fase de la salvación, cambia nuestro estado o posición ante Dios de condena a muerte a justificación de vida eterna, no cambia la naturaleza pecaminosa del creyente. Y es por eso que yo también necesito la tercera fase de la salvación, donde Dios debe salvarme. Dios me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Entonces, yo puedo declarar que yo seré salvado de la naturaleza pecaminosa y de la presencia del pecado. Aún la experiencia de la santificación no trae consigo ningún cambio en la naturaleza pecaminosa en sí, y esta naturaleza pecaminosa es el mayor obstáculo para una vida santa. Quiere decir que yo como cristiano, el mayor reto que voy a tener para poder agradar a Dios soy yo mismo. Yo mismo. O sea, yo puedo decidir conectarme con Cristo, permanecer en Cristo, o puedo decidir no hacerlo. En el momento en que decido no hacerlo, entonces esta señorita aquí, que se llama la naturaleza pecaminosa, que está presente en mí, comienza ahora nuevamente a gobernarme. En otras palabras, en el momento en que yo hago paracoí a la voz del Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu de Dios, entonces la naturaleza pecaminosa toma nuevamente el control. Puede ser un control momentáneo, porque el Espíritu Santo va a reclamar su posición. El Espíritu Santo me va a decir: Ricardo, pero tú me dijiste que yo voy a controlar tu vida. Y ahora veo que tú no quieres hacer lo que yo quiero, lo que yo te estoy diciendo, y tú quieres ahora hacer tu voluntad. Y ya pecaste.
entonces yo creo que tú tienes que otra vez pasarme el control nuevamente. Entonces, en ese ciclo nos pasamos toda la vida cristiana. Y por eso que usted ve que hay cristianos que pecan. Y esos cristianos pecan porque sencillamente se han desconectado de su comunión personal con Cristo. ¿Cómo yo me desconecto de la comunión personal con Cristo? Cuando dejo de orar, cuando dejo de estudiar la Biblia, cuando dejo de testificar o de discipular a otros. Cuando yo entro en unas vacaciones espirituales, entonces la naturaleza pecaminosa toma inmediatamente el control y la carne comienza ahora a gobernar al espíritu. Recuerden, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, en él se manifiestan las obras de la carne y la acción carnal va a regir o rige al hombre que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El hombre espiritual, dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir entonces que la característica fundamental del hombre espiritual es que el Espíritu de Dios lo dirige. Cuando el Espíritu de Dios no me está dirigiendo, pues entonces me está dirigiendo Ricardo con una tendencia a lo carnal. Cuando yo me rindo a la dirección del Espíritu de Dios, pido perdón, me arrepiento de mi pecado, Dios tiene que justificarlo, tiene que lavar ese pecado, Cristo intercede ahora por mí y nuevamente el Espíritu Santo toma otra vez el control de la dinámica de mi vida. Y este es el proceso. Debe llegar un momento en que usted comience a ser un cristiano maduro y comienza a darse cuenta que definitivamente, separado de Cristo, usted no puede hacer nada. Cuando ese momento llega, entonces ahora usted comienza a confiar más en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, que en la voluntad suya. Y ese proceso, entonces, se da en los cristianos maduros, en los cristianos maduros. Entonces nosotros analizamos algunas características de la segunda venida de Cristo. Vimos que es un evento literal, o sea, así como la creación, así como la crucifixión, la segunda venida de Cristo se va a dar. Es un evento, es una realidad. No es una película, no es un sueño, no es una visión, es un evento literal. Cristo viene por segunda vez, viene físicamente a buscar a su pueblo. Contrario a lo que se está enseñando hoy en día acerca del rapto secreto, vimos también que la segunda venida de Cristo es un evento visible. Todo ojo lo verá. Incluso van a resucitar hasta las personas que estuvieron en la crucifixión de Cristo. Dice la Biblia que los que lo traspasaron, los soldados, los Anás, los Caifás, el Sanedrín, lo que lo juzgaron, Herodes, Pilatos, ese grupo de gente va a tener una resurrección especial para ver a Cristo venir en gloria por segunda vez. Entonces es un evento visible. Ellos van a resucitar para ver al Señor venir. Y obviamente esto se opone totalmente al concepto de un rapto secreto donde las personas sencillamente desaparecen, tal y como explicamos el viernes pasado. También es un evento audible. El Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios, y va a llamar a los muertos en Cristo. Le va a decir, despertaos los que duermen en el polvo. Y todos los que están en los sepulcros se van a levantar y se van a unir al Señor en el aire, dice la Biblia. Los que estén vivos cuando Cristo venga por segunda vez, entonces estas personas van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y se van a unir con las personas que fueron resucitadas. Es un evento personal. Cada uno de nosotros tendrá una participación personal, ya sea para vida eterna o ya sea para condenación eterna. Obviamente, es mi deseo que todos nosotros nos encontremos en el lado de los ganadores, en el lado de los que tienen vida eterna, los que van a encontrar al Señor, ya sea que resucitemos o ya sea que estemos vivos cuando Cristo venga, pues en cualquiera de los dos lados estamos en el lado correcto. Es un evento glorioso. Cristo viene en la gloria de su Padre. Y vimos que no hay posibilidad alguna de que un ser humano pueda resistir la gloria de Dios.
La Biblia dice, cuando Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu rostro, quiero ver tu cara, ver tu rostro. Yo le dije, eso no es posible, Moisés. No es posible que un hombre pueda ver mi rostro y viva. Entonces tú necesitas ser transformado para ver mi rostro. Tú necesitas, obviamente, ya un cuerpo redimido o glorificado para poder vivir en mi presencia. Vimos que Apocalipsis 22:4 declara que nosotros veremos el rostro de Dios. Veremos el rostro de Dios. Y esto es bien interesante porque los redimidos vivirán alrededor del trono de Dios. Dice también la Biblia. Estaremos ahí en la presencia de nuestro Dios y seremos el testimonio de su carácter por toda la eternidad. Es un evento culminante, define el cierre del pecado para siempre. O sea, la segunda venida de Cristo es un evento que le pone fin al problema del pecado en todo el universo. Satanás es destruido, los pecadores son destruidos, no existe tal cosa como una tortura eterna o un infierno eterno. Eso es un invento en la Edad Media que definitivamente no tiene base bíblica. Y no sé si ustedes vieron un video que les pasamos sobre el infierno eterno, pero lo pasamos en el chat. Es importante que usted lo revise, lo repase, lo vea, porque obviamente cuando hablamos del tema del infierno eterno, necesitamos incluir muchos elementos. Hay que incluir el tema del juicio final, la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, cómo somos nosotros creados. O sea, son muchos los elementos que se integran cuando vamos a hablar del tema del infierno eterno. Y por eso muchas personas se han confundido con este asunto. De hecho, en ese video demostramos que los que van a pasar la eternidad en el fuego no son los perdidos, son los salvados, porque Dios es fuego consumidor. Y nosotros viviremos en la presencia del fuego consumidor, dice Isaías 33:14, y en presencia de las llamas eternas. El trono de Dios es llama de fuego, dice la Biblia. Y alrededor de eso estarán viviendo los salvados. Quiere decir que los que pasarán la eternidad en el fuego no son los perdidos, son los salvados. Esto es bien importante, porque hoy en día se está enseñando todo lo contrario. Es un evento decisivo. Va a marcar, obviamente, ya va a poner en su base final el carácter de Dios frente a todo su universo, y el amor gobernará para siempre el reino de Dios. Y nosotros seremos los testigos de ese amor. O sea que nosotros tenemos un rol sumamente importante en la dinámica de nuestro Dios ante todo su universo, todo su corte celestial. Los salvados son los que van a poder presentar el carácter de amor de Dios a todas las criaturas angelicales y las potestades celestes, dice la Biblia. Quiere decir que nosotros tenemos un gran privilegio, y este privilegio nos viene porque Dios sabe que el pecado nos ha dado duro. Dios sabe que hemos sufrido mucho en este planeta. El pecado ha traído mucho dolor, mucha angustia, mucho afán, mucha depresión, mucha tristeza. Ha traído una cantidad de males impresionantes. Y Dios toma a su pueblo y lo exalta como herederos juntamente con Cristo. Nos da el carácter, nos da la posición de Cristo para morar con Él como hermanos de Cristo para siempre. Quiere decir que la bendita esperanza es un evento glorioso, el cual, yo les voy a ser sincero, yo no me lo quiero perder. Y todo lo que hago es tratando de no perderme eso. Así que permanezca en Cristo, mantenga su comunión estrecha con el Señor Jesucristo, obedézcalo en sus mandamientos, permanezca bajo la dirección del Espíritu de Dios, y su salvación está garantizada en Cristo Jesús. Dice, lea Tito 2:11-13 y Hebreos 9:26-28. ¿Qué aguardan los creyentes y qué hacen por la gracia de Dios? Vamos a leer Tito 2:11-13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿qué aguardan los creyentes de acuerdo al texto? Aguardan la esperanza bienaventurada. Nosotros le llamamos al tema la bendita esperanza. Es lo mismo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Fíjense que Cristo viene en una manifestación gloriosa. No es un evento secreto, como se ha presentado muchas veces. Es una manifestación gloriosa, se manifiesta, se va a ver. Y es la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 9, 26 al 28? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo va a aparecer, dice el texto, por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hay otros textos que más o menos nos dicen lo mismo, otros textos que señalan la segunda venida de Cristo, pero, por ejemplo, Hechos 3, 19 y 20, dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciados. Son muchos los textos que nos hablan de la segunda venida de Cristo en la Biblia. Pero los creyentes, en definitiva, aguardan la bendita esperanza, la segunda venida de Cristo, y mientras el Espíritu de Dios los mantiene apartados del mundo, viviendo de forma justa y piadosa y sobria. Esto es bien importante, sobrios. ¿Qué significa sobrios? Sobrios es todo lo contrario de estar borracho. O sea, el cristiano no es una persona que anda como desubicado, no, anda sobrio. Tiene su cabeza bien puesta y estudia bien la palabra de Dios. No es una persona que actúa emocionalmente, es una persona que está en total control de sus cabales. Dios se ha comprometido con su pueblo a santificarlo por medio de su Espíritu hasta el regreso de Cristo. Vamos a ver estos dos textos de 1 Corintios 1:8 y Filipenses 1:6 y 10. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a confirmar, el Espíritu de Dios nos va a confirmar. Confirmar es asegurarnos hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible es una persona que no tiene de qué ser reprendido. Y obviamente los creyentes que hemos permanecido en Cristo Jesús somos irreprensibles en Cristo. Y tenemos obviamente que permanecer conectados con Cristo, porque nuestra vida irreprensible es garantizada por medio de lo que Cristo hace en nosotros. Vamos a leer Filipenses 1:6 y 10. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Algunas personas han estado enseñando de lo que se trata en la vida cristiana es de ser totalmente inmaculado e impecables. La vida cristiana es un proceso. Hay una gran diferencia entre perfección y perfeccionismo. O sea, la perfección es un estado, ¿verdad?, de ser totalmente inmaculado. Este tipo es perfecto, inmaculado. No hay mancha en él. Perfeccionismo o el proceso de ser perfeccionados es un proceso. ¿Ven? Y la Biblia, cuando habla de nuestras vidas como creyentes,
está hablando de un proceso de perfeccionamiento. O sea, diariamente el Espíritu de Dios está trabajando aspectos de nuestra vida que tienen que ser mejorados. Diariamente. En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el prójimo, las personas que me rodean, los próximos. Siempre el Espíritu de Dios estará arreglando algo aquí, algo allí, algo allá en mi vida. Quiere decir que si ustedes leen el texto bien, se van a dar cuenta de que Dios empezó, cuando yo acepté a Cristo Jesús como mi Salvador personal y fui bautizado, Dios ahí empieza la buena obra y comienza ahora a trabajar en mi vida hasta lograr un proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso de perfeccionamiento llega hasta el día de Cristo, hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo somos irreprensibles? Somos irreprensibles en Cristo. Somos irreprensibles porque estamos en el proceso continuo de mejora. En las empresas se habla de mejora continua. Es un proyecto de continuamente nosotros estar viendo qué cosas se pueden arreglar, qué cosas se pueden mejorar dentro de la empresa. De igual manera, el Espíritu de Dios estará mejorando cosas, perfeccionando cosas en nuestras vidas. Y fundamentalmente la explicación para perfeccionismo es tendencia hacia la perfección. Quiere decir que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros hasta nosotros ir logrando el carácter de Cristo. Y es un proceso que nos toma toda la vida. La experiencia de la santificación nos toma toda la vida. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en algunas personas enseñando, no sé cómo se apaga esto. Voy a tumbar aquí el WhatsApp. A ver si lo pongo aquí. Listo. Algunas personas han estado enseñando el hecho de que nosotros tenemos que esforzarnos para vivir sin pecado. Y en realidad nosotros debemos esforzarnos para mantener continuamente nuestra comunión con Cristo. Si logramos mantener nuestra comunión con Cristo, entonces el Espíritu de Dios producirá como un fruto una vida perfecta y recta en nosotros. Pero es importante que nosotros sepamos cómo canalizar nuestras energías espirituales, porque cuando usted se faja solo con el pecado y no estudia la Biblia, no ora, no testifica, no tiene una relación con Cristo, no está caminando, no está andando con Cristo, pues obviamente Jesús le dice, separado de mí, tú no puedes hacer nada. Entonces, es tiempo de que nosotros como cristianos entendamos en qué consiste la perfección. La perfección consiste en yo dedicar tiempo a pasarlo con el Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, mi querido. Esto lo quiero decir a todos los cristianos de todas las denominaciones. O sea, dedique tiempo a pasarlo con Cristo. Estudie la palabra de Dios. Pase tiempo de oración. Comparta la palabra de Dios con otros. Ore con otras personas. Llámenlo para orar con ellos. O sea, este es el proceso de perfeccionamiento. Vamos a leer Romanos 8, 22, 23. ¿Qué hacían los cristianos mientras aún viven en este mundo? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué hacían los cristianos mientras aún viven en este cuerpo? Están esperando la redención de nuestro cuerpo. O sea, por la redención de nuestro cuerpo, Pablo se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, la cual será cambiada de corrupción a incorrupción en la segunda venida de Cristo. O sea, cuando el pecado entró en el mundo, toda la creación se vio afectada. Los animales empezaron a matarse entre ellos, la misma naturaleza, los mismos frutos empezaron ahora a ser de menos calidad.
A veces me da mucha tristeza cuando tengo que ir al mercado y ver unos fruticos ahí que yo digo, ¿y por qué vamos a pagar dinero por estos frutos? Todo eso sucede por el pecado, obviamente. El pecado ha dado frutos pequeños y ha dado personas también que los venden a precios costosos. Así que el pecado nos está afectando de dos maneras. Toda la creación gime por el problema del pecado, pero nosotros también gemimos. Nosotros tenemos también situaciones a raíz del pecado. ¿Y qué estamos esperando? Estamos esperando ya nuestra redención, nuestra glorificación. Estamos esperando que cuando Cristo venga, entonces seamos transformados. Si bien somos ciudadanos del cielo, todavía disponemos de una naturaleza de pecado y vivimos en un mundo pecaminoso. Aún estamos esperando nuestra redención. Ahora, ¿qué ocurrirá en cada uno de los creyentes que reciban al Señor? Miren qué dice la Biblia de lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El apóstol Pablo está hablando de las personas que van a estar vivas cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, no todos dormiremos. Él pensaba que probablemente Cristo ya va a venir en los tiempos de él. Dice, no todos dormiremos, no estaremos muertos, pero todos seremos transformados. O sea, cuando Cristo venga, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, las personas que descansan en Cristo, que van a ser levantados para salvación, van a resucitar con cuerpos transformados, con cuerpos ya glorificados, libres de enfermedades, libres de el pecado, libres de los problemas de nuestro cuerpo, libres de enfermedad y todo eso. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros seremos transformados, los que estén vivos. Entonces, es necesario que eso ocurra porque ahora nuestros nuevos cuerpos ya no van a ser cuerpos corruptibles, sino cuerpos inmortales. Seremos revestidos de incorrupción, revestidos de inmortalidad. Y les diremos a la muerte, muerte, gracias por haber participado. Ya usted no tiene más control sobre nosotros. Miren que dice 1 Corintios 15, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Excelente. Entonces, 1 Corintios 15, 51 56, el apóstol Pablo indica que los salvos seremos transformados a la final trompeta. Los versículos 42 a 44 señalan la resurrección de los salvos en gloria, poder e incorrupción. Quiere decir que por medio del evangelio, ahora Dios me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Quiere decir que ahora el evangelio contraataca al pecado en su tercera fase. Y es en la segunda venida de Cristo donde esta naturaleza pecaminosa, este cuerpo corruptible, es removido para siempre y nunca más ya el pecado tendrá control sobre nosotros. Quiere decir que por medio del el evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida. El evangelio me salvó de la culpa y la condena. El evangelio me salva de que el pecado me gobierne y me esclaviza, y el evangelio me salvará de la presencia del pecado en mi vida. Vamos a ver otro texto, a ver qué hará Cristo a nuestro cuerpo cuando venga por segunda vez. Vamos a ver qué dice Filipenses 3, 20
al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo digo gloria a Dios. Es un gloria a Dios bien grandote, ¿verdad? O sea, ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. ¿Qué esperamos? Esperamos a nuestro Salvador que viene por segunda vez. ¿Qué va a hacer el Salvador? Va a transformar este cuerpo pecaminoso y mortal y que es un problema para nosotros. Lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de Cristo resucitado en gloria. Yo digo, alabado sea el Señor. Lo que la Biblia está diciendo es que los salvados tendrán el mismo cuerpo, el mismo tipo de cuerpo que tiene Cristo ahora mismo, que se presenta ante el Padre para interceder por nosotros. Tendremos cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Entonces es en su segunda venida donde el Señor nos dará cuerpos nuevos, glorificados y libres para siempre del poder y la presencia del pecado. Esta idea de cuerpo renovado como el de Cristo la encontramos también en 1 de Juan 3:2. Miren qué dice el texto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga por segunda vez, cuando lo veamos, cuando Él se revele otra vez por segunda vez, seremos semejantes a Él. Entonces es parte de la bendita esperanza bienaventurada, la promesa de que nuestros cuerpos serán redimidos de la corrupción, del pecado y de la muerte. Ahora, según 2 Timoteo 4, 7 al 8, ¿qué debemos hacer para que podamos experimentar esta salvación de manera definitiva? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué tengo yo que hacer? Yo debo, ¿qué? Amar la venida de Cristo. Debo amarla. O sea, el Señor me va a dar una corona de justicia. En ese día el Señor va a juzgar y me va a entregar el reino y me va a decir, Ricardo, eche para acá que usted va a pasar la eternidad conmigo, porque usted ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, usted ha guardado la fe y usted también ha estado amando mi redención. O sea, los cristianos pueden tener plena certeza de la salvación, pero esto no significa una vez salvo, siempre salvo. Cada creyente deberá pelear la batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? La batalla de la fe es la batalla de permanecer en Cristo. ¿Qué hace el enemigo de Dios? El enemigo de Dios nos mantiene a nosotros entretenidos con cualquier cantidad de cosas para evitar que pasemos tiempo con el Señor. Puede ser con películas, con Facebook, con YouTube, con Netflix, con trabajo, con una cantidad de cosas, entretenimiento, con videojuegos, con cosas que nos llaman la atención. Todo aquello que me desconecta de Cristo, entonces yo tengo que pelear la batalla para dejar eso a un lado y pasar tiempo con el Señor. Esa es la batalla de la fe. O sea, cuando usted tenga que tomar una decisión entre botar su tiempo en cualquier cosa vana que a usted no le va a aprovechar espiritualmente y pasar tiempo con el Señor a través de la lectura de un buen libro, entonces gane esa batalla, la batalla de pasar tiempo con Cristo. En la medida en que pasamos tiempo con Cristo, entonces Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, entonces se va a llevar fruto. Entonces, es importante que nosotros entendamos estos conceptos. Todos los que aman la segunda venida de nuestro Señor cuentan con la promesa de Dios en su palabra de guardarlos o protegerlos hasta ese día glorioso en el que Jesús viene a buscar a su iglesia. Jesús quiere proteger a las personas que ya aceptaron la salvación. El Espíritu de Dios está comprometido. Recuerden que el Espíritu de Dios es la garantía de nuestra salvación. Él es las arras de nuestra salvación. Él es el sello de nuestra redención. Y
Dios va a hacer todo lo posible por protegernos a aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal en algún momento de nuestras vidas y hemos decidido permanecer en Cristo. Miren qué dice 1 Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Con qué yo soy guardado? Con el poder de Dios mediante la fe. Quiere decir entonces que yo no tengo que tener temor a perder mi salvación, porque Dios quiere guardarme de todo mal. Dios quiere cuidar mi salvación. Dios quiere cuidar mi eternidad con Él. Y Él va a protegerme con todo su poder para que yo pueda alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada cuando Cristo venga. Miren qué dice Judas 1, 24 y 25 en ese mismo contexto. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Quiere decir que mientras la fe esté colocada en Cristo, la salvación estará garantizada. Si se abandona la fe en Cristo, también la salvación estará siendo abandonada por la incredulidad. Fíjense que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha en Cristo Jesús delante de su gloria. ¿Qué advertencia es dada a los creyentes que son débiles en la fe y a los que se retiran de Cristo? No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué está advirtiendo aquí el texto? O sea, ¿qué advertencia nos da? Dice, no pierdan la esperanza, no pierdan la confianza. Hay un gran galardón, la vida eterna. Es necesario la paciencia. Ustedes van a tener dificultades, van a tener pruebas, pero no se preocupen, que falta un poquito y el que ha de venir vendrá, no va a tardar. Y el justo vivirá por fe. Si retrocede, interesante, porque Dios no puede llevar al cielo a los que deliberadamente han dado la espalda a Cristo. Por lo tanto, su deseo es que no retrocedan para perdición. Para animar a la iglesia, el escritor de la carta a los Hebreos, creemos que es el apóstol Pablo, se coloca en la lista de aquellos que no retroceden en la vida cristiana. Miren qué dice el texto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor de la carta de los Hebreos dice, nosotros no somos los que retrocedemos, nosotros no tenemos reversa, ya nosotros tomamos del arado y vamos para allá de frente y no vamos a parar. Miren que dice Mateo 10:22. ¿Quién dijo Jesús se salvará al fin? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, debido a que los cristianos vivimos en un mundo de pecado, el enemigo pondrá su mejor esfuerzo para dificultar nuestras vidas a fin de destruir nuestra fe en Cristo. Pero estas dificultades solo son temporales. No debemos centrarnos en las dificultades de nuestra vida presente, sino en Cristo. Y Cristo nos librará de todas estas en su segunda venida. Según Mateo 24:44 y Apocalipsis 3:11, ¿qué consejo nos da Jesús en relación con su pronta venida? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Fíjense, interesante. Estén preparados, prepárense. Esta es una batalla, acuérdense, la batalla de la fe. Apocalipsis 3:11, ¿qué nos dicen? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Que tengamos esta salvación, hagamos ese esfuerzo de pasar tiempo con el Señor. La justicia que nos salva y nos califica para el cielo es siempre la justicia de Cristo, y nuestra fe es la que hace que esta justicia esté en nosotros. Esta fe se alimenta del estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 6:17 y Mateo 24:30.
¿Cómo es descrita la segunda venida por los perdidos? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Es un día triste para los que se pierden. Miren que dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pues las personas que rechazaron la salvación se van a lamentar. Y son muchas, porque dice que se lamentarán todas las tribus de la tierra. Este es un evento global. Mientras que la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza para el cristiano, es todo lo contrario para los incrédulos que han rechazado el don de la salvación en Cristo. Para estos es el gran día de su ira. Los que van a estar de luto cuando vean a Jesús venir en gloria son los infieles. En contraste, los creyentes se regocijarán y gritarán de alegría. Este es el día que hemos estado esperando. Miren que dice 1 Tesalonicenses 5:2-4, Apocalipsis 16:15. ¿Qué pasará con los incrédulos que exclaman hoy paz y seguridad? ¿Y por qué los creyentes no deben ser tomados por sorpresa? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hoy en día se habla mucho en el mundo político sobre paz y seguridad, pero nosotros los cristianos no debemos dejarnos engañar por ese discurso. La Biblia es clara en que en un tiempo determinado se llevará a cabo una destrucción repentina. Miren que dice Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Venir como un ladrón significa que la venida de Cristo será en un momento inesperado, incluso para los cristianos. Por lo tanto, tenemos que mantener constantemente nuestra mirada centrada en Jesús. Algunas personas entienden, y hay muchas personas que dicen, no, yo cuando vea que las cosas se pongan feas, yo le entrego mi vida al Señor. El problema es que las cosas se le pueden poner feas a usted y usted morirse de la noche a la mañana. Y ahí se acabó. Ahí Cristo llegó para usted en ese día. Porque lo próximo que usted va a ver es la resurrección, o para salvación o para condenación. O sea, nadie sabe en qué momento se va a morir. Entonces es importante que los seres humanos comprendan que el llamado a salvación es en el momento en que usted lo recibe, o en el momento en que la persona lo reciba. Pues tiene que recordarle a sus familiares. Hay personas que, esperando que pasen los eventos, han encontrado la muerte en el camino y lamentablemente han quedado sellados para la perdición. Obviamente es una decisión que el Señor tomará al final de la jornada. Pero entonces es importante que las personas entiendan que mientras estamos vivos está el llamado a salvación. Vamos a leer Lucas 12:40. En vista de lo anterior, ¿qué advertencia da Jesús a los creyentes? Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estén preparados, dice Jesús. En todo momento, en la vida cristiana hay que estar preparados. Hay que estar en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo todo momento. O sea, tenemos que estar preparados. Entonces, dedique tiempo. En la medida en que usted comience a hacer un ejercicio de leer buenos libros espirituales, usted puede tomar, por ejemplo, la historia de la iglesia cristiana, libros que son extraordinarios, donde usted analiza todos los eventos que ocurrieron, cómo los reyes persiguieron a personas que estaban predicando la palabra, libros que son, pero sumamente animados de leer. Puede leer libros proféticos, puede leer libros del Evangelio. Hay muchísimos libros interesantes que usted puede ver. Hay muchísimos videos interesantes también que presentan el hecho de que Dios es el creador. O sea, hay mucho material cristiano disponible para un cristiano no decir, ay, yo estoy aburrido, o mira que esto, usted puede también sociabilizar, hacer una salida con sus amigos, con sus familias, compartir un rato con otros. No tiene que ser sencillamente una estructura de
ay, aquí soy el cristiano deprimido y triste. No, eso no es la vida cristiana. Pero yo debo estar preparado. ¿Cómo me preparo? Compartiendo con otras personas de la misma fe, hablando de temas espirituales, estudiando la Biblia, orando, leyendo cosas interesantes, viendo videos que me pueden ayudar a entender esquemas de la vida cristiana. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer como cristianos para estar preparados. O sea, no se descuide, pase tiempo con el Señor. El apóstol Pedro presenta un cuadro impresionante de la segunda venida de Cristo y nos anima a vivir recta y piadosamente. Miren qué dice el texto. Pero el día del Señor vendrá como el ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Interesante, el apóstol Pedro dice, el día del Señor va a venir y viene como ladrón, viene en un momento inesperado. En ese momento los cielos van a pasar con gran estruendo y todo en la tierra, las obras que hay en la tierra serán quemadas. Es un cataclismo a nivel de todo el planeta. Y dice el apóstol Pedro, frente a esta situación, dice, todo va a quedar deshecho. Todo. Entonces, ¿cómo ustedes entonces no se van a preocupar de andar en forma santa, piadosa, en una buena manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios? Igual otra vez repite, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Yo les decía a ustedes que cuando Cristo venga por segunda vez en la gloria del Padre, las cosas en la tierra se van a destruir, se van a quemar y los impíos van a perecer con el resplandor de la venida de Cristo. Quiere decir que cada uno de nosotros debe estar preparado para que la llegada de aquel día no nos tome de sorpresa y podamos estar entre aquellos que, si estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Según Isaías 25:9, ¿qué declaración harán los salvados en ese día? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo digo, gloria a Dios, yo quiero estar ahí, porque eso sí yo lo quiero decir. Aquí está mi Dios, que yo lo había esperado tanto tiempo y viene a salvarme. Así que me voy a gozar y me voy a alegrar en su salvación. Ahí mismo en Isaías nos dice en Isaías 65 que el pueblo de Dios redimido estará, ¿verdad? Contento para siempre y seremos como los cabritos que viven brincando, ¿verdad? De felicidad por toda la eternidad. Cada persona que ha aceptado el Evangelio y permanecido en él, cubierto por el manto de justicia de Cristo, podrá hacer esta extraordinaria declaración. En síntesis, al problema del pecado que está presente en nosotros, nos gobierna y esclaviza y nos culpa y nos condena a muerte, Dios contraataca con el Evangelio y de frente al Evangelio entonces contraataca con estas tres realidades. A la pregunta, ¿eres tú salvo? Los cristianos deben responder, yo fui salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. El Evangelio me salvó de la culpa y la condena a muerte gracias al sacrificio supremo de Cristo en la cruz del Calvario y gracias a que yo por la fe puedo aceptar esta justificación. Una vez yo creí y acepté el Evangelio, estoy dando testimonio público de que he aceptado lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. El Evangelio ahora me salva de que el pecado me gobierna y me esclaviza a través de la obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación, donde el Espíritu de Dios me va a estar guiando para que mi vida esté en armonía con los mandamientos de Dios, con la santa ley de Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Es entonces en la bendita esperanza
de la segunda venida de Cristo, donde se completa el proceso de salvación del Evangelio, donde el Evangelio me salvará de la presencia del pecado en nosotros. La redención en la segunda venida completa la respuesta del Evangelio al problema del pecado. Este acontecimiento pondrá fin al pecado para siempre y entonces se cumplirá la profecía del profeta Nahum. Lo que traméis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la tribulación. Nahum dice, nunca más el pecado se va a volver a levantar. Dios lo va a dejar destruido para siempre. Se queda ahí terminado cuando Cristo venga por segunda vez. Terminamos con la historia aquí del cabo que prometió volver y volvió. Hay una película hoy en día muy buena sobre Desmond Thomas II. Sin duda, uno de los actos más heroicos en los anales de la historia militar americana fue llevado a cabo por Desmond Thomas II. Después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, se empleó en un astillero en Virginia haciendo trabajo de astillero. Se enlistó y entró al servicio militar el 1 de abril de 1942 en el campo Lee, Virginia. Se negó a matar a un soldado enemigo o llevar un arma al combate debido a sus creencias personales como adventista del séptimo día, por lo que recibió el repudio y burla de sus pares. En consecuencia, se convirtió en un paramédico asignado en su división de infantería. Mientras servía con su pelotón en 1944 en Guam y las Filipinas, le concedieron una medalla de la Estrella de Bronce por ayudar a los soldados heridos bajo fuego. Pero fue durante la batalla de Okinawa donde Desmond II prometió a cada uno de los 75 soldados de infantería heridos encima del acantilado de Maeda regresar a buscarlos. Desmond cumplió su palabra y salvó a cada uno de sus compañeros de una muerte segura. En el acantilado los soldados estaban todos heridos y él cargaba a uno, lo bajaba y le prometía al otro venir a buscarlo y subía en pleno fuego cruzado y salvó 75 personas en un día y una noche sin descansar. Hace unos 2000 años el más grande y fiel general de todo el universo prometió volver. Su palabra declara que viene a salvar a su pueblo. Él declaró en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mi respuesta al tema, reconociendo que la bendita esperanza del cristiano es la segunda venida de Cristo cuando los creyentes experimentan la plena salvación, es su deseo mantener su fe a toda costa. Amén. En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido que la segunda venida de Cristo es un evento literal, visible, audible, personal, glorioso, culminante y decisivo. Aprendimos que en la segunda venida del Señor nos dará cuerpos nuevos, glorificados y libres para siempre del poder y la presencia del pecado. Aprendimos que a través del Evangelio Dios me salvó de la condena al pecado, me está salvando de la esclavitud y el señorío del pecado, y es en la segunda venida de Cristo donde Dios me salvará de la presencia del pecado en mi vida. En la segunda venida de Cristo, el Evangelio completa el proceso de salvación y es donde nuestra naturaleza pecaminosa es removida y estamos listos para vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios. Amén.